Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en la asamblea. En la ciudad de Avellaneda, a los 19 días del mes de agosto de 2025, siendo las 18:10, habiéndose verificado la existencia del quórum necesario en los términos del artículo 64 y concordante del Estatuto Social, se declara válidamente constituida la Asamblea Especial del Club Atlético Independiente, convocada por la Comisión Directiva en la reunión celebrada el pasado 25 de julio. De constancia que se cumplieron con las publicaciones establecidas en el Estatuto Social. Primero, le voy a solicitar a la Asamblea guardar un minuto de silencio por los socios y socias que fallecieron durante el periodo transcurrido de la última Asamblea, con especial consideración del doctor Martín Díaz, quien fue electo como representante de socios. Gracias. Efectuadas las consideraciones preliminares respecto de la legalidad de la presente Asamblea, paso a poner en consideración de los representantes de los socios los puntos del orden del día. Primer punto, designación de 2 representantes para firmar el acta. Señor presidente, no le voy a contar que estamos contentos, estamos felices y que queremos felicitar. Esto está fuera de lo que es el tema del tratamiento del presupuesto, y felicitar a los chicos que se dan campeones del futsal en estas horas. Me parece que eso nos une a todos y debemos estar felices. Por otro lado, si usted me permite, quiero mencionar 2 personas que son las que van a firmar el libro. Pero en este caso le quiero poner un título, si usted me lo permite, que es la solidaridad. Porque en el país pasan cosas y Independiente es el protagonista de esas cosas. Parece que fue ayer nomás, pero me acuerdo el tema de Bahía Blanca, me acuerdo el tema de Zárate y algunas que otras cosas más. Y me siento orgulloso, y aclaro que yo no levanté una caja, pero me siento orgulloso porque veía por todos los medios de comunicación que nuestro club, el club que usted preside, y toda la comisión directiva había tomado la iniciativa. Y esa iniciativa no solamente era una cuestión interna del Rojo Solidario, sino también era una convocatoria a todos aquellos que eran socios e hinchas independientes. Y así vimos como sectores afines al club y que no pertenecen al sector nuestro se sumaron a esta convocatoria, incluso nuestros primos. Y así vimos como distintas instituciones civiles y de fútbol fueron copiando lo que nosotros habíamos hecho. Me parece que son cosas para decir y que nos debemos sentir orgullosos como hinchas independientes, que fuimos los iniciadores de una campaña que se extendió a lo largo de todo el país. Por otro lado, yo sé que hay muchos amigos que en silencio colaboran con el club, en silencio, y no va a aparecer en ningún lado, y muchas veces no piden nada. Por eso le decía que quería poner el nombre de la solidaridad a estas 2 personas que voy a nombrar. Usted seguramente se habrá enterado muchas veces que en la pensión, en nuestras glorias, nuestros deportistas, falta un medicamento, un apoyo vinculado al tema de la salud. Hay una persona que siempre está y mete la mano en su bolsillo y aporta, y vemos cajas que hasta los empleados a veces necesitan utilizar ese tipo de medicamentos. Entonces, en nombre de la solidaridad, voy a pedir que esta asamblea sea firmada por 2 socios que fueron parte y a través de ellos
a través de ellos, por supuesto, a toda su gente que ha trabajado en Rojo Solidario, a Liliana Caruso y a Waldo Calvo, que firmen el libro de acta. Gracias. Se vota, entonces, los dos. Ok, aprobado. A continuación, se dará tratamiento al segundo punto del orden del día. Lectura y consideración del cálculo de recursos, presupuesto de gastos e inversiones, presupuesto económico y presupuesto financiero para el ejercicio comprendido entre el 1 de julio de 2025 al 30 de junio de 2026. Cedo la palabra al tesorero Cristian Urrego. Muy buenas tardes. En este sentido, propongo que se proyecte un video explicativo para esta honorable asamblea de las principales cuestiones a considerar del cálculo ya mencionado. Gracias. El Club Atlético Independiente presenta el presupuesto 2025-2026. Para la confección del presupuesto 2025-2026 se tomaron en cuenta los siguientes parámetros. Se consideró para el periodo un 23% de inflación, tanto para los recursos como para los gastos. El índice estimado se basa en la inflación de los meses anteriores y la previsión de distintos estudios para los próximos meses. Los importes están expresados en pesos. Para el caso de las remuneraciones se consideró un incremento que acompaña al índice inflacionario de 23%. Debido a la banda cambiaria indicada por las normativas vigentes, se consideró un tipo de cambio promedio de $1 equivalente a 1.389 pesos. El cálculo precedente está basado en la estimación del dólar futuro a abril de 2026. Presupuesto financiero. En cuanto al presupuesto financiero, se estimó cumplir con todas las obligaciones asumidas durante el transcurso del periodo, sobre todo en lo referente a sueldos del personal, deudas impositivas, proveedores, servicios, deudas provenientes de contrataciones de fútbol y otras. Así como en ejercicios anteriores, se estimó y se concretó la cancelación de deudas significativas que condicionaban el funcionamiento del club, como las mantenidas con el Club América de México. En el presente se continuarán afrontando los compromisos asumidos. Presupuesto económico. Recursos. El fútbol, 38.912 millones de pesos. Campeonatos oficiales. Se estima, de acuerdo a lo consultado a la gerencia de valores, jugar al menos 20 partidos de local. Cabe aclarar que la mayor incidencia de ingresos de este ítem lo componen las plateas que se venden en cada encuentro. Competiciones internacionales. El Club Atlético Independiente tiene una relevancia indiscutible respecto de su participación en torneos internacionales y es objetivo de esta administración volver a jugarlas durante el periodo presupuestado. Se estima poder superar la fase de grupos. Competiciones, partidos amistosos. Se estima disputar 3 partidos. Esta información se basa en convenios de años anteriores. Derechos de retransmisión. Tanto en los derechos de TV nacionales como en los internacionales, se tomó el ejecutado al mes de abril 2025, al que se adicionó el efecto de la inflación en el segundo semestre del presupuesto, tomando un criterio de prudencia. Publicidad y sponsorización. Actualmente se encuentran en curso contratos que vencen en diciembre de 2025 y la renovación de algunos que vencen durante el periodo presupuestado. La estimación contempla mejorar los convenios con respecto a los firmados en el periodo pasado, con más el efecto de la inflación en todo el periodo y el TC utilizado en el resto de las partidas del presupuesto. Otros ingresos deportivos: fútbol. En este ítem se tienen en cuenta ingresos por fútbol femenino, escuela de fútbol, futsal y alquiler del estadio de acuerdo a lo acumulado en las cuentas contables durante el periodo anterior y reexpresado por la inflación proyectada para el periodo presupuestado. Ingresos por cesión de jugadores.
Se prevé venta o cesión de jugadores por un total estimado de 10 millones de dólares a tipo de cambio 1.389 pesos, basado en experiencia de ejercicios anteriores y potencialidad del plantel actual. Recursos de otras secciones deportivas: 5.169 millones de pesos. En este ítem se tienen en cuenta ingresos en las diferentes secciones del club y departamentos deportivos: educación física, cultural y social, básquet, tenis, complejo Wilde, sede de estadio, filial capital y educación. La proyección se realizó de acuerdo a lo recaudado en el periodo anterior, reexpresado por la inflación estimada. En el caso de educación, también se trabajó con la información enviada por la Gerencia de Valores respecto de lo facturado durante los meses de marzo a junio. Se prevé mantener e incluso aumentar las cápitas en todos los niveles: inicial, primario, secundario y terciario. Otros recursos: 37.449 millones de pesos. El club ha mostrado un incremento sostenido en la masa societaria y por principio de prudencia se considera en este periodo la cantidad de socios que se incorporaron con el ejercicio anterior, permitiendo unos 24.585 millones. El segundo ítem principal que compone este tipo de recursos son los ingresos por sesión de uso de palcos y plateas por unos 8.514 millones. Total ingresos de funcionamiento: 81.532 millones de pesos. Presupuesto económico. Gastos. Gastos del fútbol: 37.073 millones de pesos. En este apartado se incluyen los gastos en general por sueldos y pagos del fútbol profesional, gastos por participación en torneos nacionales e internacionales, gastos de concentración del plantel profesional y todo lo relacionado a dicha actividad, como así también los gastos relativos a la conservación y mantenimiento de las instalaciones del estadio y de los predios donde se entrena el equipo. También se incluyen los relativos al fútbol juvenil y actividades de futsal, entre otros. Los haberes y otros pagos al plantel constituyen el componente mayor, junto con los gastos deportivos del fútbol, concentraciones, traslados, alimentación, ya que es la actividad motora que genera los recursos que luego se aplican a todas las áreas, y su desarrollo también permite ingresos considerables como activos intangibles de la institución. La amortización de los intangibles en este ítem se tomó en base al ejercicio anterior, reexpresado por la inflación. Gastos de otras secciones deportivas: 10.106 millones de pesos. El componente más importante dentro de estos gastos lo constituyen los sueldos del personal que trabaja en los departamentos de las áreas de educación física, cultural y otras, como así también los predios que forman parte del club y el centro educativo. La inflación y el aumento de salarios constituyen un componente importante a tener en cuenta a futuro. La inflación esperada es de un 23% y el aumento de salarios acompaña la expectativa inflacionaria. Otros gastos de funcionamiento: 21.336 millones de pesos. En esta sección, lo predominante son los gastos generales de administración y los gastos financieros. Incluye sueldos con el cálculo de incremento que cubre la inflación en un rango del 23%, gastos legales, honorarios, etc. Los gastos financieros comprenden comisiones y gastos bancarios, impuesto al cheque y diferencias de cambio. Se prevé en este acápite la provisión para deudas derivadas de litigios y acuerdos judiciales que afectan al periodo. Se incluye también la amortización de los bienes de uso, donde se tomó la última cerrada al ejercicio anterior, reexpresada por la inflación. Total gastos de funcionamiento: 68.516 millones de pesos. Diferencia económica del periodo: 13.016 millones de pesos. Presupuesto financiero, recursos. Saldo inicial: 289 millones
de pesos. Recursos del fútbol: 38.769 millones de pesos. Se tiene previsto que ingrese casi la totalidad de lo presupuestado para hacer frente a las erogaciones del periodo. Respecto de los ingresos previstos por venta-cesión de jugadores, se prevé el cobro de una gran parte por la venta proyectada en el presupuesto económico. Recursos de otras secciones deportivas: 4.353 millones de pesos. En este ítem se indican los ingresos previstos para las actividades, previendo que la totalidad de su cobro es inmediato para poder acceder a dichas prácticas. Respecto del colegio, se realizan en forma constante comunicaciones con las familias para procurar el cobro de las cuotas que hacen posible el funcionamiento y desarrollo de la actividad educativa. Pese a ello, se considera una merma aproximada del 10% por atraso en el cobro de los aranceles devengados. Otros recursos: 34.499 millones de pesos. En cuanto a lo estimado por ingresos de socios y abonados, se proyecta poder cobrar la cuota de acuerdo a lo consignado en el presupuesto económico, con incrementos periódicos que acompañan el índice inflacionario previsto. Basado en información del sector de valores, se prevé el cobro de la totalidad de lo presupuestado, teniendo en cuenta que existen planes de facilidades de pago para que todos los abonados puedan acceder a su platea. Total ingresos de funcionamiento: 77.621 millones de pesos. Presupuesto financiero: gastos. Gastos del fútbol: 27.990 millones de pesos. En esta sección se tiene por objetivo abonar los gastos presupuestados en el presupuesto económico que permitan el normal funcionamiento de la actividad futbolística. La erogación más significativa dentro de los gastos del fútbol corresponde a pagos de sueldos y otras remuneraciones del plantel profesional. Gastos de otras secciones deportivas: 10.106 millones de pesos. Se prevé acompañar el presupuesto económico tratándose de erogaciones necesarias para el desarrollo y sostenimiento de las actividades deportivas y sociales habituales. Otros gastos de funcionamiento: 24.537 millones de pesos. Se espera poder continuar con el cumplimiento de los compromisos financieros de acuerdo a la realidad económica financiera del club. Desde el inicio de esta gestión se han generado importantes cancelaciones de deudas existentes que permitieron el normal funcionamiento de Independiente y se ha planteado un esquema que busca el equilibrio económico-financiero de la institución. Al momento de aprobación de este presupuesto, se continúan abonando deudas que permiten planificar más adecuadamente el pago de los saldos restantes antes de que finalice este periodo presupuestado. También hay que agregar el saneamiento de las deudas por juicios, formulando acuerdos que permitan regularizar los pasivos judicializados. Total de gastos: 62.634 millones de pesos. Fluir de fondos de periodo: 15.277 millones de pesos. A los socios, empleados del club, representantes de las diferentes agrupaciones y a todos los presentes, les damos las gracias por su atención. Bueno, ¿qué tal? Procedemos a hacerle la palabra a gente independiente. ¿Sí? Hola. Buenas tardes a todos. Pensé que iban a aplaudir los compañeros del oficialismo. Buenas tardes, señor presidente, comisión directiva, comité de ética, representantes de socios, trabajadores y trabajadores de la institución.
Nuevamente nos encontramos en una asamblea con derecho de admisión a los socios, y no porque se les haya impuesto una sanción, sino como resultado de una decisión meramente antidemocrática. Casualmente se decidió realizar la asamblea un día que había partido en Avellaneda, excusándose en que habían pedido a Previde, volvieron a prohibir el acceso a todos los socios. Nosotros pensamos, como informaron, que iba a haber una transmisión en vivo, y nos llega el mensaje de que la transmisión no está saliendo, con lo cual volvieron a faltar a su palabra. Dicho esto, y confiando plenamente en la capacidad de los trabajadores de nuestro club, solicitamos que de aquí en adelante se procure elaborar un presupuesto coherente y profesional, con el nivel de especificidad y profesionalismo que amerita una institución como esta. Resulta inadmisible que se siga presentando un informe de apenas 2 hojas sin brindar explicaciones claras sobre conceptos tan relevantes como, por ejemplo, los 12.500 millones de gastos financieros que se informaron. En la reunión de ayer le entregamos al señor tesorero una copia del presupuesto elaborado por otro club de fútbol profesional, con el objetivo de evidenciar el contraste de un presupuesto desarrollado con seriedad y el nuestro. Teniendo en cuenta que el presupuesto refleja la planificación y los objetivos que tenemos que llevar adelante en el club, los objetivos económicos y financieros de una gestión que deberíamos considerar, terminan siendo una muestra preocupante del nivel de compromiso que se está llevando adelante. En esta oportunidad, hace instantes, hemos reenviado por correo electrónico a todos los representantes de socios el presupuesto mencionado anteriormente, de otra institución. Todos los que estamos aquí presentes, los representantes y los que nos acompañan, creemos que hay que desarrollarlo de una manera mejor y más detallada. Además, a los representantes les enviamos adjunto el proyecto de transparencia que dejamos a fines de agosto y se lo presentamos a ustedes para que puedan evaluarlo y considerarlo para llevarlo adelante. Como es habitual, hace una semana nos reunimos con miembros de otras agrupaciones y movimientos para analizar el presupuesto. Todos coincidimos que un club verdaderamente abierto y transparente debería contar, además de con sus trabajadores y dirigentes, con la participación de todo el arco político y de todos los socios y poder desarrollar entre todos el club que queremos. Ya habrán visto nuestras publicaciones y escuchado a nuestro contador, Lucas Brea, señalar las observaciones al presupuesto. Sin embargo, este es el espacio institucional en el que corresponde dejar asentadas esas objeciones en actas si es que se transcriben, porque pese a haberlas solicitado, nunca las hemos recibido, de todas las asambleas anteriores. Específicamente observamos que figura en egresos del fútbol juvenil un presupuesto de 1.200 millones de pesos. Como hemos publicado, es apenas un cuarto de lo que destinan nuestros vecinos están jugando. Y el Club de la Ribera. Está claro que si no invertimos en nuestras divisiones inferiores, será muy difícil contar con jugadores propios y mucho más generar recursos mediante futuras ventas. Lamentablemente no, sino que teniendo en cuenta que hemos vendido el último jugador, quien fuera Hidalgo, es un jugador que ha surgido de inferiores y teniendo en cuenta que es de nuestras bases, es un producto de la gestión pasada. A mi pesar, es un recurso generado por el sostenimiento de inferiores. Es por esto que creemos que la inversión en inferiores ha de ser mucho mayor y ser considerada al nivel que Independiente merece. Por otro lado, en gastos financieros, hemos señalado que deberían detallarlo. Son casi 10 millones de dólares en donde no hay un detalle específico de a qué se van a direccionar. Si bien el tesorero ayer ha dado una explicación que amerita detalle, no queda claro para todo aquel que puede leer el presupuesto. Sobre las cuotas y abonos, hemos visto en el video que intentan que haya un plan de pago, pero es alarmante la gran diferencia que hay entre los socios que tenemos anunciados y el recurso que ingresa por el pago de cuotas. Además de los planes, ¿están pensando en algún proyecto para reducir la morosidad, para lograr que paguen todos los socios que tenemos asociados? En otras secciones deportivas observamos también que la mayoría de las áreas son deficitarias. Entendemos que es lo social y que hay que adjudicarle dinero del club para sostenerlas.
Pero hay algo sorprendente que esas diferencias no generan ingresos que permitan compensarlas. Seguimos manteniendo diferencias abismales. Son las mismas que el presupuesto pasado a este. Y algo que vemos totalmente llamativo es que, por ejemplo, en básquet estamos gastando 8 veces más de lo que ingresa. Estas observaciones ponen en evidencia la escasa información disponible sobre recursos y gastos proyectados, sobre todo la ausencia de un plan claro que sirva de guía para la gestión. Como hemos expresado en cada uno de las oportunidades que pudimos, nuestro objetivo es que al club le vaya mejor. Queremos que se tomen en cuenta nuestras observaciones y recomendaciones para mejorar. Nuestros esfuerzos buscan construir un club mejor, de modo que cuando la gestión finalice, la siguiente pueda fortalecer lo que se hizo bien y corregir lo que se hizo mal. Sin embargo, después de 2 años y medio, pese a haber presentado una propuesta concreta de reforma del estatuto y haber recibido el compromiso de conformar un grupo de trabajo para la reforma, seguimos esperando la convocatoria. Para finalizar, queremos plantear 3 preguntas que nos gustaría que sean respuestas ahora en esta asamblea. La primera sería, ¿por qué se sigue prohibiendo el ingreso a los socios de la asamblea? ¿Qué es la motivación? La segunda, ¿cómo puede ser que anuncien mejores en Villa Domínico y en Wilde, pero estos gastos no se vean reflejados en el presupuesto? Si se presupuestó lo mismo que el año pasado y los predios siguen igual. Y por último, ¿cómo es posible haber incorporado 46 jugadores profesionales y destinar $10 millones a gastos financieros mientras los chicos inferiores siguen utilizando los baños en condiciones deplorables que hay en Domínico? Gracias. Bueno, tiene la palabra la agrupación independiente. Hola. Gracias. Voy a empezar con un chiste, pero bueno, vamos a dejar los chistes para más tarde. Lo primero que queremos decir como bloque de la agrupación independiente es que el total repudio, el absoluto repudio a la falta de socios en esta asamblea. Falta de socios en esta asamblea por sugerencia, según la comisión directiva de la Provide, sugerencias que jamás vimos ni mostraron en ningún lado, sino que es un simple comunicado de la comisión directiva, que les dio, de alguna manera, la excusa necesaria para que otra vez más, en este recinto sagrado para los socios no tengan participación en una asamblea. Dicho esto, que quiero que quede en acta como corresponde, coincido con otra prioridad, me gustaría leer las actas que deben ser uno de los órdenes del punto del día, que no se votó ni siquiera si se leía o no se leía. Dicho esto, queremos hacer algunas consideraciones sobre el presupuesto económico y financiero de este año que presenta la comisión directiva. La comisión directiva presenta un presupuesto con una proyección de gastos financieros alrededor de $12 millones por año. O sea, $1 millón mensuales. La pregunta que nos hacemos, se pueden hacer los socios, que nos vamos a hacer todos, es ¿quién está manejando el dinero independiente? ¿Y a qué costo? ¿Por dónde pasa el dinero de nuestra masa societaria y de nuestro patrimonio? La segunda consideración que podemos hacer es, ¿está escondido en el presupuesto financiero el pago de las contrataciones realizadas? Porque no está claro por ahí en el presupuesto esto que estamos mencionando. El socio no sabe ni el valor de la adquisición de los jugadores, ni el porcentaje, ni el plazo de los contratos. Raro. Coincido con la otra minoría en que deberían ser más específicos algunos de los datos que se deben poner en los conceptos del presupuesto y no en esas 2 hojitas que no decían nada. El dato importante para resaltar para nosotros es la nula inversión en las inferiores, dado que da menos de $100.000 por mes. $100.000 por mes en gastos inferiores, cuando el futuro y el patrimonio del club y el futuro de la materia prima del club son las inferiores. El Departamento de Educación Física tiene el mismo presupuesto anual que el fútbol juvenil. Increíble. Todas las actividades sociales dan pérdidas. Tenis pierde $1 millón por día, la sede de Boyacá pierde $1 millón por día. Pero bueno,
Veremos. De los 8 millones que figuran en general por sponsor de publicidad, tampoco se sabe el importe de los contratos y los plazos. No se nos dice, no se nos informa. El socio tampoco sabe las condiciones del préstamo con el Banco Credicop, los montos, las tasas y los plazos de los préstamos. ¿Hay deudas por mutuos por afuera del balance o están puestos dentro de esos 12 millones de dólares de déficit casi? Vaya a saber uno. Y para nosotros, para ir terminando, es inexacta la información de los porcentajes de inicio de contrato y venta de jugadores de algunos. No se explica, no sabemos, nadie lo puede decir, son contrarios a lo que cada uno que habla con alguna persona de la comisión directiva nos dice diferentes situaciones respecto a esta situación de alguno. Vaya a saber, quizá en el presupuesto, en la Asamblea de Memoria y Balance, quizá se pueda explicar y veremos cómo resulta esto. Dicho todo esto, por todo esto, nosotros entendemos que dada la seriedad o la poca seriedad de este presupuesto y la poca falta de explicación, la mucha falta de explicación del mismo, es que la agrupación independiente a través de su bloque de representantes va a votar por la negativa del presupuesto 25-26. Muchas gracias. Señor Presidente, yo no me voy a extender demasiado porque me parece que entrar en la chicana y parece ser que hemos perdido la memoria. Yo sé que al chino ya le pagamos, por lo menos, ¿no? Digo, me parece que ya ahí hemos cubierto algunas de las tantísimas deudas que 2 millones de dólares en la caja podemos demostrar que dejamos. 2 millones de dólares, tenemos el costo, tenemos la forma de demostrarlo. ¿Querés seguir, Otero? A mí me parece que a veces está bueno y es cómodo ser oposición, me parece también que vengan con aportes, como lo hicieron el día de ayer. Lo que me llama la atención, la dualidad, ¿no? Porque dicen de poca participación, claro que tenemos que hablar con la Conmebol con el tema de que ellos sometan los partidos de acuerdo a las asambleas que nos correspondan a nosotros por estatuto. Me parece que no estamos fuera del estamento de lo que nos marca la ley y de lo que nos marca el ente que rige este tipo de cosas. Con lo cual, me parece que lo que ha hecho la seguridad tiene que ver fundamentalmente precisamente por cuidar a los socios. No vamos a entrar en un debate que me parece que no tiene sentido. Digo, muchachos, así como ustedes exigen y piden que elevemos nosotros el nivel con el tema de Adolfo Gil y todas esas cosas que me parece que son pavadas, me parece sinceramente que sería un aporte diferente, venir a decir, ¿cómo hacemos entre todos, pero de verdad, para seguir saliendo adelante de donde vivimos? Y me parece que ustedes no tienen ese espíritu. El día de ayer, cuando nos juntamos con los bloques, charlamos estas cosas, me daba la sensación de que entendían, le tomó la humildad del tesorero las propuestas que ustedes estaban haciendo, le dio las explicaciones a cada una de las cosas, que ahora vienen de vuelta. Por lo menos hay algo positivo, no se fueron. Eso ya es importante. Señor Presidente, me parece que estamos bien, avancemos en esta dirección y pongámoslo a votación. Okay. Se vota la moción de aprobación del presupuesto. Aprobación del presupuesto. Ok, se aprueba por nosotros. Bueno, agotado los puntos agotado los puntos del orden del día y sin más cuestiones por considerar, declaro levantada la sesión. Gracias.